Consideremos una variedad diferenciable, es decir, un espacio topológico, Hausdorff, segundo numerable y con cartas, que van de abiertos de mi variedad, son homomorfismos abiertos de Rn, de tal forma que los cambios de carta son aplicaciones diferenciables. Una estructura geométrica en esta variedad es poner estructura geométrica en estos abiertos. Por ejemplo, que sean abiertos de Cn, abiertos complejos, y de tal forma que los cambios de carta preserven esta estructura, en este caso que fuesen aplicaciones holomorfas. Lo que ocurre es que describir así una estructura geométrica pues es un poco complicado porque depende de las cartas que yo esté cogiendo y pueden cambiar en cada momento. Entonces lo que se hace es utilizar el fibrado tangente. Mi variedad en cada punto tengo el espacio tangente y yo sé ahora que si tengo una carta que va a un abierto de Cn, como aquí sé multiplicar por i, sé girar 90 grados, en el espacio tangente voy a también saber multiplicar por i, girar 90 grados. De tal forma que una estructura compleja me va a dar un endomorfismo de mi fibrado tangente que tenga cuadrado menos la identidad. Y si quiero además que ese endomorfismo me defina realmente estas cartas complejas, lo que tiene que ocurrir es que sea integrable, en el sentido de que su autofibrado de valor propio i sea involutivo, sea cerrado por el corchete del i. Y con esto describo una estructura compleja en términos del fibrado tangente. Y así haremos muchísima geometría diferencial. Desde los conceptos de métrica, formas diferenciables, estaremos utilizando bien el tangente o bien el cotangente. Y hoy he venido a hablaros de lo que ocurre cuando consideramos el tangente más el cotangente. Y como ciertas estructuras geométricas las podemos ver aquí dentro. Vamos a empezar con una forma presimpléctica, que es una dos-forma cerrada y que podría ser degenerada. Esta dos-forma la puedo ver con una aplicación que va del fibrado tangente al cotangente, con lo cual su gráfico me definiría un subfibrado de este Tm más T estrella M. De forma dual podría considerar un bivector de Poisson, que tiene esta condición de integrabilidad extra, visto también como un gráfico de, en este caso, T estrella M a Tm, su gráfico también me da un subfibrado de Tm más T estrella M. También puedo considerar otras estructuras geométricas, por ejemplo, la estructura compleja que hemos visto antes. Una estructura compleja ya es un endomorfismo de Tm a Tm, pero su aplicación dual será un endomorfismo de T estrella M a T estrella M. Y con los dos puedo construir un endomorfismo de Tm más T estrella M, poniéndolos en la diagonal. Si escojo además que la J la pongo con un signo menos en el bloque 1, 1, y en el bloque 2, 2 pongo a J dual, tengo un endomorfismo de Tm más T estrella M cuyo cuadrado es menos la identidad. Puedo considerar, además, una forma simpléctica, que es una dos-forma, cerrada y además no degenerada. En este caso puedo construir un endomorfismo de este tipo mirando las entradas que están fuera de la diagonal. Si pongo en el bloque 2,1 la forma simpléctica y en el bloque 1,2 pongo menos la inversa de esta forma simpléctica, esto me da un endomorfismo de Tm más T estrella M, cuyo cuadrado es menos la identidad. Ahora bien, fijaros que el fibrado vectorial Tm más T estrella M no es un fibrado cualquiera, sino que es un fibrado y su dual, así que viene de forma natural con un pairing. Dadas dos secciones o dos elementos de Tm más T estrella M, yo puedo dar un número. Si llamamos a estos elementos x más alfa e y más beta, este número viene simplemente de evaluar beta en x, alfa en y normalizar con una constante. Este es un pairing que no es definido positivo, de hecho hay dos subespacios que son claramente isótropos, Tm y T estrella M. Es un pairing de signatura NN, donde n sería la dimensión de nuestra variedad.
Pues bien, para este pairing, estos subfibrados que yo he descrito a la izquierda resultan ser maximalmente isótropos, mientras que en los endomorfismos que he descrito a la derecha resultan ser antisimétricos para este pairing. Y no se acaba aquí, sino que en Tm más T estrella M además puedo definir un corchete, el corchete de Dorfman. En este caso es un corchete de secciones, así que tendré que coger dos secciones de Tm más T estrella M, que serán campos vectoriales generalizados, y dar otro campo vectorial generalizado. Si estos campos son x más alfa e y más beta, tengo que dar una parte de campo vectorial en el sentido clásico, y esto va a ser el corchete del I de x e y una parte de unoforma, que voy a poder definir gracias a la derivada del I y a la diferencial exterior. Con este corchete resulta que los subfibrados que ponía aquí al lado de la izquierda van a ser involutivos, es decir, que si cojo dos secciones de uno de ellos, y hago corchete me da de nuevo una sección de uno de ellos. Mientras que los que tengo a la derecha, estos endomorfismos, lo que van a satisfacer es que su autofibrado de valor propio I va a ser involutivo con respecto a este corchete de Dorfman. Pues bien, lo que tenemos aquí, al lado izquierdo, son estructuras de Dirac. Las estructuras de Dirac son precisamente subfibrados maximalmente isótropos, involutivos, de Tm más T estrella M. Mientras que lo que tenemos aquí a la derecha son estructuras generalizadas complejas, que son endomorfismos de Tm más T estrella M, antisimétricos, de cuadrado menos la identidad, y cuyo autofibrado de valor propio I es involutivo con respecto al corchete de Dorfman. Vamos a mirar un poco más concretamente las estructuras de Dirac. Como hemos dicho, son subfibrados maximalmente isótropos involutivos de Tm más T estrella M. Si yo quiero describir uno de estos subfibrados, lo que podría hacer es mirar a su proyección a Tm. Y de hecho intentar describirlo como un gráfico. Lo único es que no va a ser necesariamente un gráfico de algo que vaya de esta proyección a T estrella M, porque para cada vector de esta proyección podría tener muchas unoformas que van con él. Pero sí que puedo describir cuáles son todas estas unoformas, porque forman una coclase y entonces me da una aplicación que va de E a E dual, donde E dual es el cotangente partido por el anulador de E. Y esta aplicación tiene que ser además antisimétrica, es decir, tiene que venir de una dos forma en E. Y con estos dos ingredientes, E y esta aplicación que voy a llamar epsilon, voy a tener una descripción en cada punto de lo que es esta estructura de Dirac. Todos estos subespacios S en cada punto me están definiendo una distribución. Pues bien, por ser L involutivo, esta distribución, que puede ser no regular, podría tener rango distinto en cada punto, va a ser integrable, es decir, voy a tener hojas que tienen por tangente en cada punto estos subespacios E. Y el epsilon, también por ser la L involutiva, en cada hoja me va a definir una forma presimpléctica, de tal forma que una estructura de Dirac me está dando una foliación presimpléctica en mi variedad. De hecho, las estructuras de Dirac surgieron por la pregunta de cuál es la estructura geométrica que tiene una subvariedad de una variedad de Poisson. La respuesta es precisamente una estructura de Dirac. Fijaros que está muy relacionada, es una estructura de Poisson, geométricamente me da una foliación simpléctica. Mientras que ahora en una subvariedad lo que tendré es una foliación, pero ya no puedo asegurar que las formas sean no degeneradas, así que tengo una foliación presimpléctica. Y esto es una estructura de Dirac. Por otro lado, teníamos las estructuras generalizadas complejas.
Estas estructuras hemos dicho que eran endomorfismos de Tm más T estrella M, antisimétricos, de cuadrado menos la identidad, y que además satisfacían que su autofibrado de valor propio I, que vive en Tm más T estrella M complexificado, va a ser involutivo con respecto al corchete de Dorman. De hecho, este subfibrado de autovalor propio I es una forma equivalente de describir una estructura compleja. De hecho, la podría describir directamente o equivalentemente como un subfibrado de Tm más T estrella M complexificado, tal que el intersecado con su conjugado es 0, es trivial, además es maximalmente isótropo para el pairing en Tm más T estrella M complexificado, que sería simplemente la extensión C lineal. Vista así, una estructura generalizada compleja puede ser estudiada de una forma similar a como hemos visto las estructuras de Dirac reales, es decir, puedo ver su proyección a Tm complexificado. Esta proyección ahora me va a dar estos subespacios del complexificado de cada tangente. Y también tendré una aplicación epsilon, que va a ser una 2 forma en estos subespacios E. Esta proyección me permite definir un invariante que va a describir la geometría de las estructuras generalizadas complejas. Este invariante se llama tipo y es el corrango de este E, que realmente define una distribución sobre mi variedad, dentro de Tm complexificado. De forma que las estructuras complejas generalizadas de tipo 0 van a ser transformaciones de estructuras simplécticas. Mientras que el tipo máximo, que sería la mitad de la dimensión, puesto que una variedad generalizada compleja siempre ha de tener dimensión par, digamos, si el n de antes ahora es igual a 2m, este tipo máximo va a ser m, entonces, este va a corresponder a transformaciones de estructuras complejas, de tal forma que las estructuras generalizadas complejas van de tipo 0 a tipo m, de simpléctico a complejo, pero también pueden describir estructuras que son en parte simplécticas y en parte complejas. Por ejemplo, podría tener hojas simplécticas y una estructura holomorfa transversal a estas hojas. Lo más importante es que el tipo no tiene por qué ser constante dentro de la variedad. Ha de tener paridad constante, pero tiene libertad para saltar, de tal forma que, por ejemplo, en una 4 variedad podría tener una estructura que es simpléctica, tipo 0, y que en una subvariedad, un toro, metido dentro de esta 4 variedad, esta estructura tiene carácter complejo, y de esa forma puedo describir estructuras que mezclan los mundos simplécticos y complejos. Así que las estructuras complejas generalizadas me permiten ver lo simpléctico y lo complejo bajo un marco común y además me permiten saltar de uno a lo otro y mezclarlo incluso dentro de una misma variedad. Lo que voy a contar a continuación está basado en la tesis de Dan Agüero, supervisada por Enrique Burstein y por mí, y en un preprint conjunto con Dan Agüero que se puede encontrar en el archive. Recordemos que las estructuras de Dirac se pueden entender como las estructuras geométricas que surgen cuando uno mira a subvariedades de variedades de Poisson. Nos podríamos hacer la misma pregunta con estructuras complejas generalizadas. ¿Cuál sería la estructura geométrica en una subvariedad de una estructura compleja generalizada? En este caso, seguiríamos obteniendo un subfibrado de tangente más cotangente complexificado de esta subvariedad, solo que hay una condición, esta de que este subfibrado
intersección con su conjugado tenga intersección trivial, que ya no se va a satisfacer. Entonces, para describir estas estructuras que aparecen en subvariedades necesitamos una definición más general. Y esta definición es precisamente la versión compleja de las estructuras de Dirac reales que he definido antes. Así definimos una estructura de Dirac compleja como un subfibrado maximalmente isótropo e involutivo de Tm más T estrella m complexificado. Nuestro objetivo es entender lo mejor posible cuáles son las geometrías que estas estructuras de Dirac complejas pueden describir e introducir los invariantes para hacer esto. Previamente, el único invariante conocido, del que se había hablado un poco, era el índice real, que es coger este subfibrado y considerar la intersección con su conjugado y ver cuál es el rango de esta intersección. Cuando el rango es 0, cuando esto siempre es trivial, lo que tenemos es, vamos camino, digamos, de las estructuras generalizadas complejas. Mientras que, en general, este rango no tiene por qué ser 0 y además podría variar también en la variedad. Si queremos ir más allá del índice real, nos podemos fijar en estos ingredientes que hemos utilizado tanto en estructuras de Dirac reales como en estructuras generalizadas complejas, que han sido la proyección de L a, en este caso, Tm complexificado, y también es esta aplicación, que era una 2 forma, en este E. Este E es un subespacio de la complexificación del espacio tangente. Así que, para poder describir alguna estructura geométrica necesitamos datos reales. Y la forma de llegar a esos datos reales es considerando algunos subespacios que sean reales. En este caso, si yo tengo el E, una forma de obtener un subespacio que tenga un carácter más real sería considerar E más su conjugado. Este de aquí será, E más su conjugado será un subespacio complejo, pero que será la complexificación de algún subespacio real. Y este sí que me dará algo de geometría en mi variedad. Este es el principio que hay detrás de la definición de dos nuevos invariantes para estructuras de Dirac complejas. Los invariantes que definimos fueron el orden, que es el corrango del E más E dual en el tangente complexificado. Y el tipo normalizado, porque no nos interesa ahora el corrango de E en el complexificado de Tm, sino que nos interesa el corrango de E en E más E dual. Probamos que con estos tres invariantes, en cada punto podemos describir qué es lo que nos está dando una estructura de Dirac compleja. De tal forma que en cada punto vamos a tener un subespacio presimpléctico y transversal a él, o digamos en cada punto en el cociente por este subespacio, vamos a tener una estructura CR. Es decir, que estamos dando libertad tanto por el lado simpléctico, ya que consideramos un subespacio presimpléctico, como por el lado complejo, ya que en las direcciones transversales estamos considerando estructuras CR. Entonces, con estos tres invariantes podemos dar incluso una tabla en la que se pueden ver cómo los ejemplos que tenemos, estructuras presimplécticas, estructuras CR, transversas holomorfas, transversas CR, encajan para distintos valores de estos invariantes. Ahora pensemos en la representación que hemos hecho antes del tipo en geometría generalizada compleja. Teníamos un invariante y teníamos un segmento que iba de 0 a m.
De tal forma que en un extremo teníamos simpléctico y en el otro extremo teníamos complejo. Y podíamos ir saltando con ciertas reglas de semicontinuidad superior y paridad de uno al otro. Teníamos también estructuras intermedias. Pues bien, ahora para las estructuras de Dirac complejas tenemos 3 invariantes. Esto quiere decir que este segmento se va a convertir en un objeto tridimensional. Y de hecho, si en este segmento permitimos ahora que el índice real varíe y también el orden lo haga, obtendremos un tetraedro, en el cual en cada punto podemos considerar la estructura de Dirac compleja asociada a los valores constantes de estos invariantes. Nos podremos mover en este tetraedro también siguiendo unas ciertas reglas. La paridad del tipo y también semicontinuidad superior para los invariantes como el índice real o el orden. De esta forma, hemos visto cómo las estructuras de Dirac complejas son un marco que contienen a las estructuras de Dirac reales y a las estructuras complejas generalizadas, y que con estos 3 invariantes podemos describir su geometría de forma precisa y además probar propiedades que tiene, como por ejemplo la existencia de esta estructura de Dirac real asociada, o también un teorema de splitting local, que dejo para otra ocasión. Gracias por vuestra atención.